Entre la Catedral de Barcelona y la Rambla, en pleno centro de la ciudad, hay un cementerio de 2000 años. Lo que hoy es una plaza rodeada de edificios, durante siglos fue un camino a las afueras de la ciudad romana de Bárqueno, por donde transitaban comerciantes y viajeros. La norma romana a partir del siglo I fue que los enterramientos se hicieran fuera de las ciudades. Se tomó entonces la costumbre de hacerlos a lo largo de los caminos, y este es un ejemplo de ello. Tanto si accedemos desde la plaza de la Catedral como de la Rambla, se encuentra a escasos minutos, en la Plaza Vila de Madrid. Esta plaza estuvo ocupada por un convento desde su fundación por 7 religiosas en 1601. Durante la Guerra Civil Española en 1936, la ciudad fue bombardeada y las galerías subterráneas se utilizaron como refugios antiaéreos, pero el convento de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas quedó muy dañado. A partir de 1944 se decidió reestructurar el casco antiguo, dejando espacios abiertos, y se creó la plaza. En los trabajos de construcción de un nuevo edificio en 1954 se descubrió una vía sepulcral romana. El arquitecto municipal de entonces, Adolf Lorenza, que también era coautor del edificio, decidió dejar expuesta la zona arqueológica, quedando inaugurada en 1958. Lo que queda visible es una zona ajardinada y la necrópolis a un nivel inferior de la calle, donde se aprecia el trazado original de la vía y algunas de las sepulturas de diferentes tipologías, datadas entre los siglos I y III después de Cristo. Para entender mejor la relación de los caminos y los rituales funerarios de aquellos tiempos, hay un centro de interpretación del MUBA, que de una manera amena nos ayudará a sumergirnos en los ritos funerarios romanos. La importancia de las vías es evidente. Servían para la comunicación ágil de tropas, suministros y cultura por todo el territorio. En el siglo IV se hizo la tábula peutingeriana, donde de una manera esquemática se representan todas las vías más importantes, desde Hispania hasta la India, indicando poblaciones, posadas y distancias. De la copia medieval del siglo XIII se perdió la parte correspondiente a la península ibérica, pero Conrad Miller, en 1887, hizo una aproximación basándose en datos conocidos. El principal promotor de estas vías fue el emperador Augusto, seguido de Trajano y Adriano. En el itinerario antonino del siglo III aparecen 372 rutas estatales. 34 de ellas se encuentran en Hispania, uniendo capitales. Para el norte, 4 tablillas cerámicas recogen 5 rutas en el itinerario de Barro. Tras la conquista de Hispania, la vía Hercúlea coge importancia, uniendo Roma con Gades, y el tramo hasta Cartago Nova pasa a llamarse Vía Augusta, la más importante del arco mediterráneo. Dentro de esta vía se funda Barcelona. Se conservan miliarios, columnas de 2 a 4 metros que se colocaban cada 1000 pasos, y los vasos apolinares, 4 vasos de plata donde figura todo el trayecto de 1841 millas romanas dividido en 28 jornadas de viaje. En el siglo I, el ingeniero Vitruvio describe 3 tipos de caminos: los enlosados, los de gravas y los de tierra, entre caminos principales y los subsidiarios. La fundación de Bárqueno, sobre el 10 a.C., entró en un programa de organización territorial introduciéndose la centuriación, que dividía el terreno en cuadrículas de unas 38 hectáreas para optimizar la distribución y gestión de los recursos. La red viaria estaba formada por un camino paralelo a la costa, actual travesera de Gracia, otra perpendicular hacia Octavianum y la vía Augusta hacia Iluro y Baétulo. Otro ramal abandonaba el llano hacia Ad Fidnes. La ciudad estaba atravesada por el Cardus y el Decumanus, que comunicaba con el resto de vías, y cerca estaba el tramo conservado de la Plaza Vila de Madrid. Era común que al acercarse a las ciudades, las vías estuvieran flanqueadas por tumbas. Los viajeros que forzosamente pasaban por delante podían leer las inscripciones. Mantener en la memoria a los difuntos era una manera de revivirlos, y muchos epitafios trataban de invitar a la lectura.
Hola caminante, detente y lee hasta el final. Si no te es molestia, viandante, párate y lee. Que te vaya bien, viandante, que no me has ignorado. Lee esto detenidamente, aquí yazgo. El reglamento funerario tenía ciertas normas en cuanto a las sepulturas, como no poder ser heredadas o donadas. En la época de la vía sepulcral de Bárqueno, que existían ritos de cremación e inhumación. La cremación se relaciona con la purificación. Los restos calcinados se metían en urnas y se depositaban en un lugar de enterramiento. La inhumación representa el retorno a la tierra y se enterraba en sarcófagos de madera, plomo, piedra o incluso en ánforas. Este método ya existente se popularizó con la expansión del cristianismo a partir del siglo II. Los enterramientos iban acompañados del ajuar, formado por pequeños recipientes, alimentos para el viaje al más allá y objetos personales o relacionados con el oficio del difunto. En la necrópolis se localiza un lacus o depósito de agua y 2 pozos de captación para el riego de jardines y los ritos de purificación, en los que se usaban ungüentos perfumados y herramientas de cuidado personal. Las sepulturas podían ser individuales, familiares o colectivas, desde una simple fosa a suntuosos mausoleos con estatuas, pero estos enterramientos pertenecen a gente de clase media-baja, que eran los más habituales, reconocibles por el tipo de estructuras y por la localización del camino, alejado de un trazado principal. En esta vía sepulcral se encuentran aras, que eran pequeños altares, sepulturas de base cuadrangular, estelas grabadas y túmulos cónicos. Pero las más abundantes son las cupae, construidas con cimentación en forma de tonel, estucadas en rojo o decoradas con motivos vegetales. Tienen incrustada una lápida con una inscripción y un agujero para proceder a las libaciones, por donde se introducían alimentos y vino. Sin embargo, bajo esta cúpula es donde se depositaba el ajuar. El cuerpo enterrado se encontraba bastante más abajo. Además de estas cupae structilis, son muy características las cupas monolíticas. Los enterramientos más humildes estaban cubiertos simplemente por tégulas o tejas planas romanas. De estos se encontraron 17 en el yacimiento y todavía puede verse algún ejemplo en la vía. La usurpación de tumbas ajenas o enterrar a personas dentro de espacios funerarios ya ocupados era una práctica habitual en época romana, duramente castigada, pero aún todavía quedaba otra solución para evitar esto. Los que no se podían sufragar los gastos se apuntaban a los collegia funeraticia, que mediante módicas cuotas garantizaban dar sepultura a sus socios y los ritos básicos en una fosa colectiva. El día del sepelio se realizaba un primer banquete, cena funeralis, y a los 9 días un segundo, finalizando el duelo. En este banquete se realizaban ofrendas y se consumían animales que podían ser sacrificados in situ y cocinados. En la zona se encontraron huesos de cerdos, bóvidos, ovejas y cabras, así como platos y jarras. Abundan los caracoles como símbolo de resurrección por sus largos periodos de aletargamiento y vuelta a la vida. Los pozos rituales también son habituales. En ellos se enterraban ofrendas, la vajilla de los banquetes que se rompía después de usarse y animales. Uno de los localizados contenía animales domésticos, en especial huesos de caballo y 9 perros. Pero el difunto, además de ser venerado, también inspiraba el temor de que volviera al mundo de los vivos. Caronte era el barquero que transportaba el alma del fallecido por el río que llevaba al reino de los muertos. Para él se depositaba una moneda en el recipiente de incineración o en la boca del difunto. Desde la antigüedad se ha creído que los espíritus de los difuntos podían suponer un peligro para los vivos, lo que hacía que las ceremonias fueran necesarias para asegurar el tránsito al más allá. La primera era la conclamatio, que consistía en llamar al difunto 3 veces para asegurarse que realmente estaba muerto. A partir de ahí era importante que el espíritu del difunto descansara en paz y no volviera. Algunas de estas supersticiones se pueden ver aquí. En este enterramiento de una niña de 3 años podemos ver que llevaba un brazalete con una campanilla. Era un elemento bastante común en los enterramientos infantiles, con la intención de alejar el mal de ojo con el tintineo. Los elementos de juego aparecen habitualmente en las tumbas para dar suerte al difunto en su tránsito, y los perros como amigo fiel podían ser sacrificados para acompañar al difunto en el viaje.
El conducto que se dejaba en la escupa utilizando 2 tejas era para el ritual de las libaciones. Por aquí se alimentaba el difunto con bebidas que simbolizaban la vida, como el vino, la leche e incluso la sangre. Pero también era importante que el espíritu errante no volviera, y para ello se aseguraban bien de cerrar los sarcófagos con clavos como estos. Había 2 periodos de culto anuales. Entre el 13 y el 21 de febrero estaban las Parentalia y del 9 al 13 de mayo las Lemuria, donde se llevaba comida, bebida y flores para que el espíritu descansara en paz y no se convirtiera en una influencia maligna. Además, en el culto diario se recordaba a los antepasados, los dioses manes, para que les protegieran y aportaran prosperidad a la familia. Todos estos monumentos se rodeaban de vegetación a base de árboles, combinando con romero, brezos, adelfas, jaras, rosas y liliáceas. La viña, consagrada a Baco, también era común, como dios de la naturaleza, la muerte y protector de los jardines, además del vino como ofrenda ritual y bebida de la inmortalidad. En la Plaza Vila de Madrid se identificaron 85 sepulturas en su localización original, algunas superpuestas y otras en mal estado que se restauraron con otras sueltas de otras ubicaciones. La visita a la vía sepulcral nos hace retroceder 2000 años, pero nos damos cuenta que pese a todo este tiempo, algunas cosas no han cambiado tanto. Riega mis cenizas con vino y con aceite de nardo perfumado. Oh, huésped, y añade bálsamo de rosas rojas. Mi urna no llorada, disfruta de perpetua primavera. No he muerto, únicamente he cambiado de mundo. Explorando caminos donde el viento susurra historias, ruinas antiguas del pasado.